Buenos días. Ahora quiero hablaros sobre la culpa, sobre el sentimiento de culpa. Primero, vamos a darnos cuenta que es una emoción, creada por una reacción hormonal interna que se produce cada vez que tenemos miedo a perder pertenencia, a perder la seguridad de pertenecer a una relación o a un grupo. Sentir culpa es entonces una señal de que estamos a punto de ser quizá más autónomos, más independientes, que nos estamos separando de alguien o de un grupo. Que ese grupo ya no nos va a mirar de la misma manera que antes. Este sentimiento, esa emoción hormonal, como todas las emociones, química, fue creada a lo largo de nuestra vida tribal, porque cuando vivíamos en tribu era imposible pensar en sobrevivir de un modo independiente. Y para el bien de la tribu, como para el bien del individuo, era necesario que cada individuo que tuviera el afán de separarse, tuviera una reacción que le molestara hasta que se diese cuenta que tenía que volver. Y esa reacción tan desagradable es ese sentimiento de culpa, que desaparece en cuanto volvemos a aceptar pertenecer a las normas, al estatus del grupo o de la relación en la que estábamos. Entonces, esa reacción está en nosotros todavía. Cada vez que ponemos en peligro nuestro sentimiento de seguridad. Y vamos a ver. Cuando somos pequeños, la supervivencia del niño es fundamental. Él tampoco puede vivir solo. Con lo cual necesita hacer exactamente lo que su familia pide para ser reconocido como miembro de esa familia. Y así recibe seguridad y pertenencia. Entonces, no solamente desde hace miles de años tenemos grabados ese recuerdo, sino que desde nuestra propia infancia el sentimiento de culpa está muy presente y hemos dado lo mejor de nosotros en nuestra infancia para ser fieles a nuestra familia. Y cuando crecemos y empezamos a ser adultos, la vida nos pide otra cosa. La vida nos pide que poco a poco nos autonomicemos del grupo familiar de origen. En muchos aspectos. Que encontremos nuestros valores propios, nuestros objetivos desde nosotros y nuestra independencia. Y cada una de esas conquistas produce un enorme sentimiento de culpa. Porque en ese momento sentimos que perdemos esa seguridad que teníamos, esa pertenencia. Y podemos sentir que estamos haciendo daño. A no ser que seamos todo agradecimiento hacia la familia de origen, que nos dio tanto, que en nosotros ha crecido, gracias a lo que nos enseñó y nos transmitió, creció en nosotros la necesidad de vivir una vida propia, rica, autónoma, entregada a los demás. En ese momento desaparece el sentimiento de culpa. ¿Vale? Vamos a observar de nuevo
la culpa. Cuando hago daño a alguien y que me siento culpable, no miro a esa persona, solo me miro a mí. Y muy a menudo me quiero hacer daño a mí para compensar el daño que he hecho a la otra persona. Quiere decir que la culpa es una actitud del ego. En la culpa no hay ningún amor al otro. Solo me miro a mí. Y precisamente nos vamos a dar cuenta que cuando mire a la otra persona, desaparecerá el sentimiento de culpa. Eso es una gran ayuda, saber que si me siento culpable, estoy sin amor por la otra persona. Y sin comprender el papel de lo que yo hice. Vamos a ver. Recuerden cuando alguien les hizo daño o una situación les hizo daño. ¿Cuál fue el resultado a posteriori? Crecimiento. Crecimiento. Entonces, en la vida sabemos que la fuerza del amor de equilibrar, de recibir, está continuamente en acción. Quiere decir, si algunas veces he crecido con alguien que me hizo daño, yo seré también tomado para hacer daño a otros para que ellos puedan crecer. Y así va a ser. Una vez yo, otra vez tú. Así. Eso es la vida. Es el equilibrio de lo que nos hace crecer. ¿Y qué es lo que nos hace crecer cuando hacemos daño? Ya lo expliqué en el video sobre perdonar o reconciliarse. Aquí lo principal va a ser situarme a otro nivel. El daño que hice no fue por error. Eso es difícil de aceptar. Toda nuestra vida, en la mía, en la de los demás, está al servicio del destino colectivo. Todo está al servicio de la evolución colectiva y de la evolución individual. Entonces, el hacer daño a otro también está al servicio, si lo tomo desde el amor. Y tomar desde el amor el hacer daño es, primero, asumo la responsabilidad como si fuera únicamente mía. Y al mismo tiempo, sé que es algo del destino, absolutamente necesario, que no fue un error, que ese paso fue necesario para mí, para otra persona, para el colectivo. Esa comprensión me supera, no me sitúo a ese nivel, sino que me entrego a algo más grande. Y allí sé que no hay culpa. Si asumo y reparo, sé que estoy siguiendo lo que el destino me está enviando, me está guiando. Renuncio a sentir culpa. La culpa no es del adulto. El adulto nunca siente culpa. El adulto está en el presente y en el amor a todo como es. También en el amor a lo que hizo fue necesario en ese momento. El por qué no es de mi incumbencia. Me entrego a algo más grande y reparo. Me pongo al servicio de la reparación. Y suelto mi culpa, la dejo en la infancia. Mi culpa va a intentar acompañarme todos los días de mi vida,
pero es la compañía de mi infancia. La dejo en lo que era, en el pasado. La dejo con amor en el pasado. Ahora soy adulto y asumo lo que he hecho, sin culpa. Es un mensaje muy profundo, muy liberador y sobre todo muy pacificador. La culpa nos lleva a la expiación, al sufrimiento y en el fondo a la venganza. Allí entramos en la creatividad y en la pacificación. Os dejo.